Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abril 30. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, y acamparon en el valle del Terebinto, y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte, y los israelitas en el del lado opuesto, con el valle de por medio. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat, de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre, y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: Hoy lanzo un desafío a las filas de Israel. Preséntenme un hombre y nos batiremos en duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé era ya un hombre viejo, de edad avanzada, y sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra detrás de Saúl. El mayor de estos 3 hijos se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samma. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén, para apacentar el rebaño de su padre. Mientras tanto, el filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde, y así se presentó durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes, y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, combatiendo contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga, como se lo había mandado Jesé. Cuando llegó al cerco del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se alinearon frente a frente. Entonces David dejó las cosas que traía en manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras, y David lo escuchó. Todos los israelitas, apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo: ¿Han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. David preguntó a los hombres que estaban con él: ¿Qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? ¿Por qué quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? La gente le repitió lo mismo: al que lo derrote le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿Para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado, tú has bajado para ver la batalla. David replicó: ¿Pero qué he hecho? ¿O ni siquiera se puede hablar? Enseguida se apartó de él,
y dirigiéndose a otro, le hizo la misma pregunta. Y la gente le respondió lo mismo que antes. Los que habían oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl, y éste lo mandó llamar. David dijo a Saúl: No hay que desanimarse a causa de ese, tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: Tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl: Tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso, y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca, y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia indumentaria, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después, David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria, e hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl: No puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mi armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: Tú avanzas contra mi armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. Porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra, le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente, los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos de muerte por el camino de 2 puertas, hasta Gat y Ecrón. Después, los israelitas volvieron de su encarnizada persecución contra los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero dejó las armas en su propia carpa. Al ver que David salía al encuentro del filisteo, Saúl le había preguntado a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Por tu vida, rey, no lo sé. Respondió Abner. Entonces el rey dijo: Averigua de quién es hijo ese muchacho. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De quién eres hijo, muchacho? David respondió:
Soy hijo de tu servidor Jesé, el de Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 104. Versículos del 14 hasta el 35. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó, allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los abetos, los altos peñascos son para las cabras, y en las rocas se refugian los erizos. Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su ocaso, mandas la oscuridad y cae la noche, entonces rondan las fieras de la selva y los cachorros rugen por la presa, pidiendo a Dios su alimento. Haces brillar el sol y se retiran, van a echarse en sus guardias, entonces sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan, en número incontable, animales grandes y pequeños. Por él transitan las naves, y es el leviatán que tú formaste para jugar con él. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo, se la das, y ellos la recogen, abres tu mano, y quedan saciados. Si escondes tu rostro, se espantan, si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alégrese el Señor por sus obras. Él mira, y la tierra se estremece, toca las montañas, y echan humo. Cantaré al Señor toda mi vida, mientras yo exista, celebraré a mi Dios, que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Que los pecadores desaparezcan de la tierra, y los malvados ya no existan más. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Versículos del 1 hasta el 26. Un día en que Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién te ha dado esa autoridad. Jesús les respondió: Yo también quiero preguntarles algo. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos, del cielo, él nos dirá, porque no creyeron en él. Y si respondemos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y le dijeron que no sabían de dónde venía. Jesús les respondió: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Y luego dijo al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se fue por largo tiempo al extranjero. Llegado el momento, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Pero los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Envió a otro servidor, y también a éste lo golpearon, lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Mandó después a un tercero, y a él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. El dueño de la viña pensó entonces: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido, quizá tengan consideración con él. Pero los viñadores, al verlo, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. Al oír estas palabras, dijeron: Dios no lo permita. Pero fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: ¿Qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado.
Los escribas y los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero temieron al pueblo. Ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron espías, que fingían ser hombres de bien, para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones, y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Y le dijeron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo: Muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César. Respondieron. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, y llenos de admiración por su respuesta, tuvieron que callarse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.